desarrollando en este tiempo el tema acerca de la voluntad divina. Y la palabra voluntad divina es la palabra hebrea ratzon. Podríamos decir ratzon Elohim, ¿verdad? Para decir voluntad divina, Elohim es Dios, que alude a la deidad, a la divinidad. Y ratzon, que es una palabra hebrea, tiene que ver con deleite, benevolencia, aceptación y voluntad. Es aquello que Dios decide debido a que le agrada. Ratzon, o sea, voluntad en el hebreo, expresa una emoción placentera, sea que lleve a la acción o no. Esta palabra se usa para representar lo placentero, deleitoso, aceptable o aprobado por Dios. O sea, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor, porque el Señor entonces te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero hay algo que me llama la atención cuando dice, deleítate en el Señor. Realmente en el texto hebreo no dice en el Señor, sino dice a causa del Señor. O sea, deleítate a causa del Señor. O sea, que tu gozo, tu alegría sea porque el Señor está contigo. ¿Cómo le allano esto? Por ejemplo, de repente tú tienes una casa nueva. Que esa casa no sea la causa de tu felicidad, sino que tú te goces porque el Dios al cual tú le sirves es la causa de tu deleite. Por eso dice, deleítate en el Señor, o sea, deleítate a causa del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, el eterno Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a un nivel que Él sea la causa por la cual nosotros seamos felices, la causa por la cual nosotros disfrutemos la vida, la causa por la cual nosotros hagamos todo en la vida, que no sea por el dinero, que no sea por las casas, que no sea por los familiares. Y no es que usted no haga nada por los familiares para obtener dinero, pero que ese no sea el motor que le mueva a usted sobre su vida, sino que sea el eterno. Porque esa es la voluntad, el razón en lo que el Señor se deleita, la benevolencia, la aceptación y la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? En primer lugar, la voluntad de Dios es soberana, es omnipotente, es sabia e inescrutable y es benévola. No sé si yo sé que el pastor Johnny tiene material ahí para seguir y desplayar ahí en varios minutos, ¿verdad? Voy a estar desglosando también esa parte. ¿Cómo que la voluntad de Dios es soberana, es omnipotente, sabia, inescrutable y benévola? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 10, en el versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que ha prometido. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso, amado! Dele para atrás así, está muy poderoso eso. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Amados hermanos, esto no tiene mucha explicación. Simplemente debemos de llevarlo a nuestra vida cotidiana y entender que si nosotros queremos ver a Dios obrar a nuestro favor en lo que nos hemos propuesto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestros planes, debemos de perseverar. Pero no es que debemos de perseverar pensando en los bienes que podemos recibir a través de Él, sino que debemos de perseverar haciendo lo que dice la palabra, buscando primero el reino de Dios y su justicia, porque a través de eso todas las demás cosas le serán añadidas. Y esa es la voluntad de Dios, que busquemos el reino de Dios. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, no buscamos las añadiduras, sino el reino, el gobierno, lo que Dios anhela, lo que Dios establece. Y algo que establece el reino de Dios es la soberanía del Eterno. Y la voluntad de Dios es soberana. Ahora, ¿qué quiere decir que la voluntad de Dios es soberana? Esto se refiere al poder y a la autoridad ilimitado sobre toda la creación y su criatura. Este concepto bíblico implica que Dios tiene el control absoluto y gobierna toda la cosa según su voluntad y propósito.
Hay alguien que tiene que entender que cuando usted está bajo la voluntad de Dios, tú no eres quien gobierna, es Dios quien gobierna. Tú no le puedes decir al Espíritu Santo a dónde tú quieres que Él vaya, sino que el Espíritu Santo es quien te dicta a ti las pautas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es soberana. Job capítulo 23, del 13 al 14 dice, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Hay alguien que tiene que declarar esa palabra conmigo. Diga conmigo, usted que me está escuchando, el Señor hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Oye, hay alguien que tiene que activarse proféticamente, y es que el Eterno hará contigo todo lo que Él ha determinado para tu vida, para tu familia, para tu casa, para el ministerio que Dios te ha entregado. Todo lo que Él tiene pensado, realizar, lo va a realizar sobre tu casa, sobre tu familia. Tú tienes que estar dispuesto a someterte a la soberanía de la voluntad del Eterno. ¿Qué Dios quiere? Que tú busques su reino. Y dice Isaías 53:11, para pasarle a Johnny, así será mi palabra. Oye, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. O sea, la palabra que Dios declaró sobre tu vida no es vana. Esa palabra va a llevar su cumplimiento. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Alguien que ha recibido la palabra de Dios, la primera señal de que alguien ha recibido la palabra, primero en su espíritu, alma, mente y en todo su accionar, Johnny, es que esa persona no va a hacer lo que ella quiera, sino que va a hacer lo que Dios quiere, porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. O sea, la señal de que nosotros estamos bajo la voluntad del Eterno es que nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere, es que nosotros vamos a hacer lo que Dios anhela, es que nosotros vamos a hacer lo que Dios desea, es que nosotros vamos a caminar por el camino que Dios señala. ¿Y sabes qué, Johnny? A nosotros que nos conviene caminar por el camino que Dios señala. A nosotros que nos conviene entrar en la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, tu voluntad no puede estar por encima de la voluntad del Eterno. Tu voluntad no puede estar por encima de la soberanía del Eterno. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que tú estés caminando bajo tu voluntad y no bajo la voluntad del Eterno, entonces ese camino que te parece derecho, dice la palabra, su fin puede ser de muerte, su fin puede ser de maldición. Mas sin embargo, el Cristo eterno viene a establecer, a entregarte vida y vida en abundancia cuando andas bajo la voluntad soberana del Señor. Aquellas personas que son llamados a través de su intelecto, está bien porque están en el camino correcto, están buscando de la presencia del Señor. Pero recuerden que el programa tiene un nombre, y este nombre lleva a que nosotros los cristianos caminemos no como queremos nosotros, sino como Dios quiere que nuestra vida se vaya moldeando a Él, y que vayamos adquiriendo la apariencia de Cristo, vayamos pareciéndonos cada vez más a Cristo. El apóstol dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cuando las personas somos muy intelectuales, somos muy versados, conocemos mucho de la palabra, esto es bueno, pero debe de haber lo que se llama equilibrio. Amén. Equilibradamente cristiano. Aleluya. Ese conocimiento, esa sabiduría, hay que acompañarla, pastor. ¿De qué? De la oración y del ayuno. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos 13, versículo 2, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos conocían de la palabra, pero en un momento el apóstol dijo que lo que él tenía como título, como conocimiento, lo daba por basura con tal de agradar al Cristo que los llamó. En esta ocasión, la palabra del Señor dice que ellos estaban orando y ayunando, ni siquiera Pablo, sino aquellos ministros del Señor, y dijeron, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Quién los llamó?
el Espíritu Santo. ¿Por qué los llamó? Porque ya ellos no solamente tenían literatura, ya solamente no tenían intelectualidad, no solamente tenían conocimiento, sino que Dios lo había juntado con personas que conocían de intimidad y de reino, que les buscaban en el secreto, que oraban y que ayunaban. Entonces, cuando ores, cuando ayunes, cuando busques a Dios por la madrugada, las cosas comenzarán a ser diferentes para tu vida. Ahí va a entrar a tu vida el llamado del Espíritu Santo y te van a enviar a una misión y vas a comenzar a escuchar directamente la voz y la voluntad de Dios. No es que no la hemos escuchado antes, es que como cristianos tenemos que entender que nosotros cada día tenemos que ir regenerando nuestro espíritu y subiendo de nivel, porque Dios no nos quiere estático. El cristiano que se queda en el mismo lugar, lo único que puede hacer es que mengue, y cuando el cristiano mengua, entonces no tiene que dar, y si no tiene nada que dar, se apaga. Por eso vivimos constantemente buscando de la presencia de la fuente inagotable, porque lo bueno que tiene el evangelio, pastor, es que antes de que yo fuera cristiano, yo conocí muchas cosas, pero todas las cosas que conocí tenían un principio y un final. Pero después que conocí de la palabra del Señor, vivo día y noche buscando de su presencia, estudiando de su palabra, ligado a personas que amen el reino de Dios, y cada vez la gloria es mayor. Y cuando leemos la Biblia, hay una palabra que se renueva cada día, y es que la gloria postrera será mayor que la primera. Es por eso que en este instante tú te sientes más gozoso que ayer. Es por eso que hoy tú aprecias más la palabra del Señor. Es que la palabra del Señor, pastor, esto no tiene principio, esto no tiene fin. Esto se trata de obediencia, de entrega, de conocimiento, de búsqueda, de intimidad, para alcanzar el favor, la gracia, la presencia y la unción de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que el hermano Johnny está hablando acerca de la intelectualidad. Y no está mal ser intelectual. Ahora, cuando la intelectualidad tú la pones por encima de la parte espiritual, entonces tú estás desequilibrado y no estás bajo el orden de Dios. O sea, otra característica de la voluntad del Eterno, decía anteriormente que era soberana. También la voluntad del Eterno es omnipotente. Y la omnipotencia de Dios significa que Él posee un poder ilimitado y absoluto sobre todas las cosas. Nada puede impedir que Dios lleve a cabo su propósito. Por eso el salmista dijo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Nada va a impedir que Dios cumpla lo que determinó sobre tu vida. Nada va a impedir que Dios cumpla lo que determinó sobre tu casa. Nada va a impedir que Dios cumpla lo que determinó sobre tu familia, sobre tu vida, sobre el proyecto que Dios te ha entregado, sobre ese propósito y esa asignación que Dios te ha entregado. Por eso fíjese que hay gente que tal vez diga: wow, pero que ya he entrado en edad, y cómo es que yo voy a cumplir eso de la voluntad de Dios. En la eternidad no existe la edad, en la eternidad no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. En la dimensión desde la cual Dios opera, el tiempo no es una limitante. Fíjense algo, en Génesis 17:7, Dios le habla a un anciano y le dice: y era Abraham de edad de 99 años. Escuchen bien, 99 años. Cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Esa palabra todopoderoso, que es omnipotente, viene del latín omnipoten, en hebreo es el Shaddai, el Dios todo suficiente. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, a un hombre de 99 años Dios le está diciendo, se le aparece como el Shaddai, el omnipotente, el omnipoten, el todo suficiente, el que todo lo puede, el que no tiene límite, aquel que las imposibilidades se vuelven posibles delante de él, porque él no se limita ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, porque él habita en una dimensión más allá de la cual el hombre está limitado a ver. Y Dios se le aparece a un hombre de 99 años y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto ahí es la palabra tamim. Y no solamente significa perfecto, significa también alguien que es maduro. O sea, le está diciendo madura espiritualmente. Segundo, significa íntegro.
Dios le está diciendo, anda delante de mí y sé íntegro, sé maduro, sé completo. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona que es coherente con lo que piensa, con lo que habla y con lo que acciona. Dios le está diciendo a Abraham, yo quiero que tú seas una persona equilibrada. O sea, la voluntad de Dios es que tú seas también, es que sea un cristiano equilibrado, un cristiano que tenga coherencia con lo que piensa, con lo que habla y con lo que dice. O sea, una persona también íntegro con lo que Dios está llamando a Abraham a la perfección. Es una persona que lo que piensa, lo que habla y lo que hace es la misma cosa. El Salmo 135, verso 6 dice, todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, la omnipotencia del Eterno, la omnipotencia del Eterno se manifiesta, su sabiduría, su voluntad omnipotente en todos los ámbitos, porque dice aquí, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. O sea, está diciendo, mi voluntad omnipotente abarca todos los ángulos. Mi voluntad abarca la totalidad de todas las dimensiones que pueden existir. Su voluntad es que sabia, inescrutable y benévola. Por eso Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Aquí el Señor nos está revelando su voluntad. O sea, usted tiene que gozarse en primer lugar en conocer al Eterno. Segundo dice, que yo hago misericordia, juicio, justicia. Y dice, esta cosa quiero. ¿Qué Dios quiere sobre tu vida? A ti creyente que me está escuchando, a ti inconverso que me está escuchando, el Señor quiere que tú le conozcas. Segundo, el Señor quiere que tú obres en misericordia. Tercero, el Señor quiere que aplique la justicia. El Señor quiere que cuando haya un juicio y emita juicio sobre alguien, opere con misericordia. Y más que con misericordia, con justicia. Amén, pastor. Así es. Amados hermanos, estamos hablando de cómo conocer la voluntad de Dios. Dios nos llama muchas veces a través de la intelectualidad, a través de las emociones o a través de su voluntad. Cuando hablamos del hombre que es llamado y que trabaja a través de sus emociones, estamos hablando de alguien, pastor, que cuando se está encendido en la llama del Señor, es capaz de salir a predicar la palabra del Señor por todas las esquinas, por los parques, por los callejones, por las casas. Es alguien que está decidido a predicar y hablar del Señor de tal forma que es capaz de quedar afónico, que ya no le salgan más palabras para tratar de convencer a aquellos que no conocen a Cristo de que vengan a sus pies y se arrepientan. Y esto es bueno, pero ¿qué sucede? Que el que trabaja en base a sus emociones, el día que no está emocionado, entonces ese día no se quiere levantar, ese día no hay quien lo haga mover, ese día no quiere predicar. Imagínese usted el jefe de las Fuerzas Armadas de este país, que un día se levante y diga que él no se siente emocionado. Hermanos, le voy a compartir una anécdota que ocurrió aquí en Bávaro. Los que me conocen saben que yo he vivido mucho tiempo en Cortecito. En el Cortecito resulta que un señor de Pakistán llegó a aquel lugar e instaló un restaurante de comida dominicana, y contrató 2 o 3 chicas que cocinaban muy bueno. Al restaurante al frente había que ponerle un letrero, pastor. El letrero era el nombre del restaurante que había elegido este hombre de Pakistán, para que sus clientes pudieran llegar allá a través de ese nombre. Y contrató un pintor dominicano, del cual me voy a reservar el nombre, amigo mío, Dios le bendiga donde quiera que él esté, él conoce la historia. Y resulta que cuando el pintor llega el primer día, él se da cuenta que la comida está buena. Y come, el pakistaní le regala comida, refresco, jugo, agua.
y al segundo día le regalan comida otra vez. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que este pintor ya llevaba como 3 semanas desayunando, comiendo y cenando en el restaurante de aquel hombre de Pakistán. Y un día el pakistaní llegó furioso porque el hombre no terminaba aquel letrero. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pintor delante del hombre de Pakistán? Yo lo siento mucho, le dijo, pero es que no tengo musa, es que no tengo inspiración. Y los pintores trabajamos con musa, con inspiración. Es muy similar a lo que ocurre en el pueblo de Dios. Tú invitas a una gente a un lugar a llevar la palabra. Dices, no, es que en esta semana yo no he orado, en esta semana yo no he ayunado, en esta semana yo me tengo que meter con Dios, yo tengo que entrar en intimidad con Dios. Yo quiero que entendamos los cristianos que nosotros no debemos de trabajar por emoción. Imagínense que el apóstol Pablo le hubiera tocado ir a Roma emocionado. Ay, no, hoy me levanté que hoy yo no puedo predicar. Hoy me levanté que yo no puedo dar la palabra. Dios está hablándole a alguien y estamos tratando de identificar cuáles son esos obstáculos que impiden que nosotros podamos trabajar y caminar en la voluntad de Dios. Lo más importante para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios es estar dispuesto. El que está dispuesto, dice la palabra del Señor, que la obediencia, pastor, vale más que el sacrificio. Así es. La obediencia vale más que el sacrificio. Cuando nosotros estamos, pastor, dispuestos a caminar en la voluntad de Dios, nunca nos vamos a excusar como se excusan aquellas personas que viven el evangelio a través de emociones. El evangelio no se vive a través de emociones. Usted ama a Dios sí o sí. Usted va a la iglesia sí o sí. No podemos decir hoy es día de culto y no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado. Pero el trabajo donde usted lleva el sustento, el pan a su casa, usted va aunque esté cansado, usted va aunque le duela la cabeza, usted va aunque el jefe le haya hablado mal. Entonces en la iglesia no queremos ir porque hay un hermano que nos miró mal, hay uno que te pisó un dedo, hay otro que no te saludó, hay uno que no te dieron oportunidad. Amados hermanos, Dios le está hablando a alguien a través de esta palabra. Esto no estaba dentro de mis planes, no pensé que iba a hablar de este tema así de esta forma hoy, pero es que el Espíritu Santo me trae a memoria estas palabras y quiero compartirla con el pueblo de Dios, porque esto nos va a hacer bien a nosotros. Recuerden que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, y que para que nosotros podamos caminar bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad de Dios, no debemos de ver el evangelio como una emoción, como un deleite, en que si el adorador canta bien, en que si el mensaje fue bueno, en que si el intercesor está haciendo su trabajo, el pastor tal cual cosa. Nosotros debemos de amar a Cristo y punto, y buscar la gloria de Dios, el reino de Dios, y trabajar primero en nosotros mismos. Y si tenemos que cambiar algo que nos está impidiendo que podamos ver la voluntad de Dios, ¿por qué no comenzamos a partir de hoy a analizarnos por dentro a nosotros mismos y a decirnos: Señor, si hay algo de mí que no te agrada, quítalo de mi corazón para que yo pueda caminar y pueda ver tu voluntad? Porque ¿saben qué? La palabra del Señor dice que en el corazón están nuestras intenciones, y cuando entonces esas intenciones llegan a la mente, lo pensamos y lo ejecutamos, es porque ya habían albergado ese pensamiento dentro de nuestro corazón, esa intención. Y hoy no queremos que nosotros sigamos viviendo de emotividad, de emoción, que no sea un evangelio más de emoción, sino de compromiso con Dios, con el Espíritu Santo, y entender que no nos debemos a una emoción, que nosotros nos debemos a Cristo. Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario, Cristo tenía que morir, porque Él debía de pagar por lo que nosotros habíamos cometido como transgresión y pecado. Y Él resucitó, porque cuando Él resucitó, Él no resucitó por una emoción, Él resucitó porque Él vino a hacer un trabajo aquí a la tierra. Él vino a salvarnos, porque
su Padre le envió y le entregó para que muriese en aquella cruz, para que nos redimiese de nuestros pecados. Y por esa razón hoy nosotros somos salvos y escogidos para predicar su palabra. Y no queremos que nada más se interponga entre nosotros y la voluntad de Dios. Hoy vamos a caminar y hoy vamos a predicar un Cristo resucitado, un Cristo vivo, una palabra de Dios eficaz y intenciones en nuestro corazón que se van a manifestar a través de nosotros, que le van a dar una orden a nuestra mente y vamos a decir como dijo el rey David: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dele una orden a su alma ahí donde usted está, que su alma no se gobierna, su alma no trabaja por intelectualidad, ni por emoción, ni por voluntad. Es una orden de parte de Dios, que le adoremos, que le glorifiquemos. Toda la tierra tiene que adorarle, como dice el Salmo 150, con címbalos, con salterio y arpa. Adore al Señor a esta hora y dele gloria y honra al Padre al que lo hizo, al que lo envió, al que lo llamó, al que lo transformó, al que lo sacó del lodo cenagoso, aquel que nos exhibió, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, pastor. Por eso se le hace un llamado a las personas de que la voluntad de Dios sea lo más preponderante. Este tema es esencial, señores. Nuestro intelecto, nuestras emociones. Mira, ser intelectual y ser emocional no está mal. Ahora, lo malo está cuando tu intelecto y tus emociones están por encima de la voluntad de Dios. Tú no te puedes dejar gobernar por tus emociones ni por tu intelectualidad, sino darle paso a que el Espíritu Santo de Dios sea quien te guíe. Y hay algo, y es que el plan y el propósito de Dios para la creación y para cada individuo, o sea, es que se haga la voluntad de Dios. Dios hace lo que le place y desea que toda persona haga su voluntad. Y la semana pasada hablábamos de la característica de la voluntad de Dios. Y la voluntad divina siempre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Porque hacer la voluntad de Dios fue lo que sustentó a Jesús durante toda su vida. Lo que te va a sustentar a ti como ministro de Dios, como ama de casa, como padre de familia, como esposo, como esposa, es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a ser sustentado porque tú activas lo bueno, lo agradable y perfecto. A Jesús fue sustentado toda su vida, hablando de Cristo como hombre, fue 100% hombre, 100% Dios. Y es que se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Señores, esto es demasiado grande. Esto que dijo Jesús no lo podemos pasar superficialmente. Una persona decir, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. Hermano, si usted no come, usted se muere. O sea, hermano, si usted no come, usted es lo que come. Cristo, wow, esto está expresando lo que es Cristo, la palabra de Dios encarnada. O sea, la palabra de Dios haciéndose visible. Por eso Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, porque tú te conviertes en lo que tú comes. O sea, lo primordial para el Cristo eterno es hacer la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Ahora yo entiendo por qué uno de los apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me imagino que ese apóstol fue inspirado en esta palabra. Porque Cristo, usted sabe lo que es Dios, caminando sobre la tierra, como máximo ejemplo, como el camino, dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te sustenta a ti físicamente? El alimento. Ahora, lo que te va a sustentar espiritualmente, lo que va a sustentar tu mente, lo que va a sustentar tus emociones, lo que va a sustentar todo tu pensamiento y todo tu ser, es hacer la voluntad de Dios. Gente que está en depresión,
gente que está en ansiedad crónica, gente que no duerme, gente que está tomando esta pastilla para dormir y no pueden dormir. ¿Sabe por qué? Porque tú necesitas ser sustentado, y lo que te va a mantener sustentado y en perfecto equilibrio es la voluntad de Dios, el Padre de la eternidad, el creador de todas las luces, aquel que es la causa por encima de todas las causas. Él quiere que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, llegue a tu vida. Pues las personas, usted como persona, tiene que esforzarse para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Salmo 143:10 dice, mire qué admirable esta oración. Esta oración debemos imitarla en este tiempo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Johnny, hay algo que me sorprende ahí, y es que el salmista no le está diciendo a Dios, ¿cuál es tu voluntad? No. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque nosotros, mira, el 98% de los cristianos saben cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú estás con un marido, un esposo en el matrimonio, ¿qué tú tienes que hacer? Respetar a tu esposo. Y el esposo, amar a la mujer. Cuando tú estás en un trabajo, ¿qué tienes que ser? Responsable. Eso es la voluntad de Dios. Ahora, usted necesita que el Señor le dé fuerza para poder hacer su voluntad, porque no se trata de fuerza humana. Por eso dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por ejemplo, cuando dice a tierra de rectitud, me imagino que el salmista estaba en mente la tierra prometida. En nosotros está en mente aquella dimensión en la cual vamos a estar por la eternidad con Cristo. Segundo, Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos. Insensato es, no sean torpes. Y no voy a decir otra palabra que es muy fea. Se va a hacer muy fuerte. Insensato, voy a dejarlo como insensato. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y tercero, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, el apóstol Pablo, orando por la grey, decía que no cesaba de orar para que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amado pastor, hay cosas que son tan sencillas de entender. No hay que ser un letrado para entender. Cuando la Biblia dice no robarás. No robarás. ¿Qué explicación hay que buscarle a eso? Hasta un niño puede entender que no debe de robar. Amén, así es. No seas fornicario, no seas adúltero, no hable mentira, ama a Dios sobre todas las cosas. Oye, para hacer la voluntad de Dios, no hay que ser muy sofisticado, no hay que ser muy letrado, no hay que ser tan intelectual. Hay que entender las cosas de una manera sencilla. A Naamán le dijeron, mire, usted se quiere sanar, sí, vaya allá al río Jordán y tírese 3 veces de espalda. Pero el hombre no quería hacerlo porque entendió que aquello era muy sencillo. Algunas veces, pastor, no queremos complicar la vida buscando la voluntad de Dios en cosas difíciles. Tú quieres entrar en intimidad con Dios. La palabra dice sencillo, que Él es quien da sabiduría a los sabios, que Él es quien da ciencia a los entendidos, que Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Pero ¿qué pasa? Había un hombre llamado Daniel que en su libro dice eso, y Daniel entendió aquello, y la Biblia relata que Daniel oraba 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. En una ocasión hicieron que el rey levantara un edicto para que este hombre no orara, porque entendieron que si él dejaba de orar, ellos no son tontos. El adversario sabía que él iba a perder su bendición. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel dijo, no, a mí no me importa dónde me tiren ni dónde me pongan. Mi hábito es orar, mi hábito es buscar al Señor, mi hábito es estar en la intimidad con Dios. Yo ponía como ejemplo, el otro día yo decía que un campesino que tiene un machete y va para el conuco, mantiene su machete como amolado, pastor. Santo. Ese campesino no dice que préstame un caballo que voy para el campo. El campesino tiene su caballo ahí, porque él sabe que necesita un caballo. Un francotirador le dicen, mañana hay que ir a hacer una intervención. Él no dice, yo voy ahora a practicar tiro al blanco. No. Tú
tú tienes que estar preparado. Nosotros los cristianos somos soldados de Dios. Debemos de vivir como vivía Daniel, en intimidad con el Señor, para poder caminar en la voluntad del Señor. Porque tú no sabes cuándo alguien se va a levantar contra ti y dice, vamos a tirar a ese hombre en el foso de los leones. Imagínate que aquello ocurra cuando tú no estés en intimidad con Dios. ¿Cómo te va a comunicar con Dios? Amado pastor, usted que me está escuchando a través de esta emisora, la 98.3, le amamos, le bendecimos y pedimos en el nombre de Jesús que Dios hoy comience a restaurar su espíritu. Amén. Y a poner esa chispa de oración dentro de usted. Así para que nosotros entremos más en intimidad con Dios y que cuando nos toque la oportunidad de presentarnos en un lugar y hablar de parte de Dios o hacer y caminar en la voluntad de Dios, estemos como estaban esos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Belsasar, que cuando ellos llegaron a donde aquel que lo iba a entrenar para que fueran estudiados en todas lenguas y en toda arte, y le dijeron, tiene que comer lo que comen los demás y tomar vino y hacer, y no. Ellos le pusieron un estobo a aquel hombre llamado Aspenaz y le dijeron, nosotros no podemos hacer lo que hacen los demás. Te pedimos que nos dé la oportunidad de solo comer legumbres. En otras palabras, nosotros no debemos de contaminarnos con las cosas del mundo. Vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, pero no somos iguales que las personas comunes, porque fuimos llamados de parte de Dios para este tiempo, para que Dios obre a través de nosotros en la salvación de muchas almas, para que llevemos palabras de buenas nuevas de salvación, para que podamos decirle a las naciones que la venida de Cristo está cerca, que todas las señales se están cumpliendo para que Él venga en las nubes a buscar a su iglesia, que debemos de estar preparados, que debemos de mantenernos en intimidad haciendo la voluntad de Él y no la nuestra. Recuerden ustedes que la Biblia dice que en Daniel, pastor, había un espíritu superior. ¿Por qué había un espíritu superior en Daniel? Porque Daniel vivía consagrado para Dios, porque Daniel buscaba a Dios en intimidad. Cuando nosotros entendamos que fuimos llamados para cosas grandes para este tiempo, que muchas almas de las que están en las calles van a venir a Cristo a través de una palabra que pronuncie nuestra boca, y que esa palabra debe de estar llena de poder, de unción, favor y gracia de Dios. Entonces las cosas van a comenzar a marchar diferente, pastor. Entonces nosotros vamos a poder seguir caminando en la voluntad de Dios, porque cuando entremos en la intimidad que Dios quiere que nosotros entremos, entonces nos van a echar en el horno de fuego si es necesario, y ese horno, aunque lo calienten 7 veces más, no nos va a dañar. Nos vamos a mantener firme haciendo que la voluntad del Señor. No nos postraremos ante dioses ajenos, no haremos la voluntad de la gente del mundo, sino que caminaremos y nos deleitaremos en la voluntad y en el llamado que tenemos de nuestro Padre, quien nos sacó de aquel lodo cenagoso y nos puso, pastor, sobre la roca firme. Amén. Y fíjate algo que me llama la atención, y es que Jesús consideraba como miembro de la familia de Dios aquello que hacía la voluntad divina. Aleluya. Por eso es que nosotros debemos anhelar hacer la voluntad de Dios. Este es el tema más preponderante de la Biblia, porque ¿qué Jesús le dijo a aquellos que le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos, hicimos muchísimas cosas? El Señor le dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca le conocí. Dice, hacedores de maldad. Todo el que no hace la voluntad de Dios es un hacedor de maldad, porque la voluntad de Dios ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. O sea, ellos sabían los misterios del mundo espiritual y operaban en dimensiones espirituales. Sin embargo, nunca estuvieron alineados a la voluntad de Dios. Estaban alineados a su ego, a su yo, a lo que ellos deseaban, a lo que ellos anhelaban. Entonces, lo más preponderante para nosotros es que
podamos ser considerados miembros de la familia del Señor. Que en aquel día, cuando el Cristo eterno regrese por su iglesia, nos pueda decir: venga, mi buen siervo, disfruta de todo lo que, no lo que tú te ganaste, sino lo que Cristo ganó por ti. Porque allí vamos a entrar, es por la gracia del Señor. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos va a dar la fuerza. ¿Pero por qué el Espíritu Santo te da la fuerza? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y abrió el camino para que tú te quedes con el Padre, para que cuando el Espíritu Santo esté obrando a través de ti, tú haciendo señales y prodigios, tú haciendo la voluntad de Dios, no te gloríes allá en la eternidad. Nadie va a decir que yo estuve porque me esforcé. No. La gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos sea de aquel que murió en la cruz del Calvario. Por eso Él va a tener esas señales ahí en las manos. Entonces, Jesús considera miembro de la familia de Dios aquello que hace la voluntad divina. Por eso dice Mateo 12:50: pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La obediencia a la voluntad de Dios hace de Cristo la expresión perfecta del amor del Padre. Cristo es la expresión perfecta del amor del Padre. A ti que me escucha, Cristo vino a expresar el amor del Padre sobre tu vida para que tú tengas salvación. Dice 1 Juan 4:9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. O sea, no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Una vez, mientras yo estaba haciendo mi licenciatura en la universidad, en la UAS, hace muchos años, yo le dije a una persona: mira, yo amo a Dios porque Dios me amó a mí primero, no porque yo lo amaba. Él me enseñó a amarle. Porque hay gente que dice que yo aman a Dios, pero fíjate si ellos están haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene que enseñarte a amar, porque amar a Dios es hacer su voluntad. Y Él nos muestra su amor a través del unigénito del Padre que murió en la cruz del Calvario. Así que, hermano, amigo que nos escucha, queremos que te adhieras a la voluntad de Dios, que la hagas, porque lo más placentero que te puede pasar es hacer lo que Dios quiere. Porque, como decíamos anteriormente, la Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, no hay algo que tú le pidas a Dios que Dios te lo niegue. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú le vas a pedir va a ser según su voluntad. Amén. Pastor, ¿usted sabe lo que dijo Dios de Job? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? A Dios. Apartarnos del mal. Amén. Apartémonos del mal, porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en plenitud de gozo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos vivir en justicia, paz y gozo? Apartándonos del mal. Y uno de los predicadores más eminentes en el antiguo pacto dijo: el fin de todo buen discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Alaba lo que Él vive.